Buenas noches, honorables senadores. Creo que el debate que hoy se ha planteado es de suma importancia para el país en medio de una crisis climática, en medio de una temporada de lluvias, como lo mencionaba la doctora Susana, que empezó hace 2 años y que de acuerdo con los registros irá hasta comienzos del año entrante. Esa situación es una advertencia que hizo el IDEAN, no en este gobierno, sino hizo desde el gobierno pasado. Y el gobierno pasado respondió en función de su enfoque y su forma de entender la gestión ambiental y la gestión de riesgos, como lo ha hecho históricamente. Nosotros llegamos al gobierno el 7 de agosto y antes de llegar al gobierno hicimos un empalme para revisar cuál era la situación de las instituciones a las que llegamos. Hicimos dentro de ese proceso un ejercicio de recibir la información y contrastarla en las comunidades. Y nos dimos la tarea de ir a La Mojana antes de llegar al gobierno, encontrando y al hacer un contraste graves diferencias entre lo que se planteaba en la institucionalidad del gobierno pasado y las realidades en el territorio, que muchos de los senadores presentaron hoy en el debate. Cifras que se presentaban de grandes inversiones de obras y que en el terreno lo que encontrábamos eran obras inconclusas, obras falladas y una cantidad de problemas gravísimos, cuestionados y graves dificultades frente a responder a las necesidades que había. Y encontramos allá en La Mojana una comunidad que llevaba más de 1 año inundada. Preguntamos en el empalme al director de la Unidad Nacional y a la fiduciaria la información sobre cómo se ha atendido cada una de esas cosas. Informaciones inconclusas, confusas e incompletas. Luego llego al gobierno, me posesioné el 17 de agosto, pensando que al estar en el gobierno podría aclarar muchas de esas dudas y preocupaciones que nos dejó el empalme, y encuentro al interior que efectivamente el problema aún cada vez que reviso es mucho más grave. Hoy, con hechos cumplidos y cosas de obras de proveeduría muy altas que se dieron órdenes de contratación sin soportes y que incluso suban a más de 132.000 millones de pesos, con el hecho de que por emergencia podíamos contratar de forma directa obras maquinaria, que se convirtió en la gran manera de poder acceder a resolver los problemas de manera gráfica, y que en muchos de estos casos no existen los soportes de esas inversiones, pero peor aún, en los territorios esas obras maquinarias no responden a ninguno de esos problemas. Situación bastante delicada, porque adicionalmente el problema está ahí, y eso me lleva muy preocupado quienes estamos trabajando en este tema de riesgos, porque se hace un esfuerzo gigante para proteger las familias, y lo triste es que muchos de esos recursos se hayan perdido o hayan sido ineficientes y se hayan trasladado en otros fines. Eso, señores senadores, es bastante grave, porque perdemos la credibilidad, el espíritu solidario y el espíritu colombiano, que siempre ha sido el tema de pensar en tema voluntario de la ayuda a los afectados y damnificados. Eso es gravísimo, porque la unidad nacional pierde credibilidad y perdió una serie de elementos fundamentales. Luego, en el fondo de adaptación, empezamos a revisar igualmente el tema de las inversiones que se han realizado en el Fondo de Adaptación posterior al fenómeno de La Niña, 2010-2011, unas inversiones billonarias, y como se mostró hoy, igualmente muchas de esas inversiones perdidas, fallidas, y otras como las que se mostró en el caso de La Mojana, viviendas inundadas. Y lo vimos ahora que estuvimos esta semana atendiendo ayudas humanitarias en Guapi, también casas abandonadas del programa de reasentamientos. Una desidia, una tristeza y un dolor muy grande a quienes trabajamos en estos temas, y hemos defendido siempre el tema de que la gestión de riesgo es importante, porque vemos que ese tema se convirtió sencillamente en una oportunidad, no para resolver los problemas, sino una oportunidad para apropiarse de los recursos.
porque entre más crecen los recursos, más crecen los recursos para este tema, más crecen las familias en riesgo. Y cada día el número de familias que tenemos en riesgo en el país es mucho más grande. Eso es gravísimo. En el caso de la Mujana, efectivamente acá se ha hecho referencia que existen estudios, existen proyectos, pero no se ha resuelto el problema porque se ha aplazado y se seguía aplazando, porque no hay una decisión, y alguien lo mencionaba, una senadora acá lo mencionaba, no hay voluntad política. Y en ese sentido, de pronto los gobiernos han tenido voluntad política, pero no de resolver el problema, sino de otro interés. Nosotros tenemos un interés en este momento de entender que el problema es un problema estructural, que es un problema de fondo, que requiere, como lo dijo el senador Pedro Flores, soluciones integrales, que queremos ir a soluciones de fondo. No podemos en el tema de riesgos hablar de lo que siempre se ha hablado, de lo que se denomina la mitigación del riesgo, que es construir una serie de obras para aplazar el problema, para tapar el problema por ahora y dejarlo para el siguiente, y seguir corrigiendo y volver a algo que se denomina en este gremio de los riesgos el ciclo fatal. Salimos del ciclo fatal del desastre, que era el antes, durante y después. Ahora estamos en lo que llamamos el ciclo fatal de la gestión de riesgos, que es hago una obra de mitigación y luego hago otra obra y la siguiente obra, y cada vez se vuelve una gran nube de hielo ahí, gigante, construyendo obras de mitigación que nunca van a ser suficientes. Estamos en esa lógica perversa de ese ciclo fatal. Y en el caso de la Mujana sí que se ve. Queremos pensar que las obras son los muros, los diques y obras cada vez más grandes. Tenemos que ver que ese no es el problema. El problema acá es un problema de cómo hemos construido el riesgo. Los riesgos no son naturales, los riesgos son construidos por la manera como hemos intervenido el territorio. En la Mujana hemos ocupado unas zonas que eran del agua, como lo mencionaba la ministra Susana Mohamed. Hemos ocupado unas zonas que eran de ciénagas, las hemos desecado, hemos apropiado de lo que se denominan los playones. No logramos entender la lógica de los antiguos habitantes de la Mujana, el tema de los camellones. Cambiamos los camellones que se tenían en ese momento por diques carreteables que rompieron y fragmentaron el sistema hídrico de la Mujana, que llevaron al proceso de secación. Construimos unos diques para comunicarnos entre las cabeceras municipales a lo largo de los ríos Cauca y Magdalena, que sencillamente rompieron la conexión de los ríos y se secaron las ciénagas. Situación bastante grave, porque eso llevó a que al desecar esto se hayan ocupado esos terrenos. Y se han ocupado esos terrenos ¿por quiénes? Por la población más pobre, que digamos no tenían otra oportunidad y se ubicaron en esas zonas bajas, que eran playones, que eran zonas comunitarias, comunes, y que hoy son los que sufren las inclemencias efectivamente de las inundaciones en mayor medida. Esa situación es grave, porque efectivamente hemos llevado a construir unas condiciones de riesgo a las poblaciones más pobres y más vulnerables. Y no solamente se da en la Mojana, se da en todo el territorio nacional. Las poblaciones más pobres son las poblaciones expuestas a riesgo, porque no tienen la oportunidad, porque el único camino que les queda es ocupar esos suelos más baratos, que son los que pueden ocupar, o porque son ilegales, o porque realmente es la única opción. Entonces, entre perder la vida por temas de la violencia o por otras circunstancias, prefieren arriesgarse a que la inundación viene cada 4 años, cada 2 años. Y entonces hoy las inundaciones no vienen cada 4 años, sino que vienen todos los años. Y entonces hoy hay muchísima población con doble carácter de víctima. Por un lado víctima de la violencia y por otro lado víctima de las inundaciones, porque construimos esas condiciones de riesgo. Esos mapas que se tienen hoy escala 2000, que deberían ser los mapas de riesgo que nos digan dónde no se debe construir viviendas, dónde no va a haber familias. No se está haciendo eso. Usando esos mapas,
pero estamos construyendo en esas mismas zonas. ¿Por qué? Porque hemos permitido en los planes de ordenamiento que las zonas de riesgo queden condicionadas y no prohibidas para su ocupación, permitiendo que se sigan ocupando. El decreto 1807 no utiliza el principio de precaución en función de las futuras víctimas de los desastres, sino el principio de precaución en función de los constructores, dándole las posibilidades de que las zonas de riesgo sean ocupadas. Eso permite que se construya este tipo de cosas. Acá tenemos que pensar en temas estructurales del ordenamiento territorial y eso es una decisión que debe estar hoy planteada acá. No solamente para La Mojana, en La Mojana están los estudios y los mapas de riesgo, como dice la doctora Susana. Esas zonas de riesgo no deberían estar ocupadas. Esas zonas de riesgo deberían tener un uso diferente al de ser ocupadas por viviendas. Deberían ser zonas que recuperó el agua. El ordenamiento alrededor del agua es la protección de esas zonas. Es la recuperación del tema. Ordenar el territorio alrededor del agua es recuperar ese terreno. Nosotros consideramos que en este caso y este debate hoy de La Mojana es muy importante y por eso creo que aquí hay que dar respuestas, como ustedes lo solicitan, a temas estratégicos. Respuestas de largo plazo y de inmediato plazo, como se mencionaron acá. Y yo a tomarme el tiempo que solicité a la presidencia del Senado para explicarlo. Efectivamente, la inundación de la zona de La Mojana, que hoy está afectada, afecta a más de 10 municipios. Esa inundación se generó por la ruptura de lo que se denomina el boquete de Caregato, el 26 de agosto del año 2021. Estas familias llevan un año bajo el agua y nosotros llevamos cerca de 2 meses en el gobierno. Estas familias que están allí bajo el agua, el PMU, que se llama el puesto de mando unificado, estaba en Caregato, atendiendo y poniéndole frente a la obra. Y esas comunidades no habían recibido ayuda humanitaria desde el mes de enero de este año. Nosotros llegamos y lo primero que vimos es que la gente allí estaba en una situación de hambre física. Lo que hicimos inmediatamente fue disponer recursos para llevar esas ayudas humanitarias que mostró acá la senadora Karina Espinosa, que efectivamente son las ayudas que están establecidas por resolución, aprobadas por el Ministerio de Salud, que corresponden a unas condiciones para algunas familias. No son las suficientes, no son justificables que sean esas las únicas. Hay que modificar eso y en eso estamos. Pero yo no me puse a modificar eso, sino me fui a atender en primera medida esas familias. Hoy hemos entregado 14.000 cajas de las que se vio acá. Obviamente esas cajas de mercado no son para el resto del año, esas son para un mes. En el mes siguiente vamos a entregar otras ayudas. Nosotros vamos a cambiar el enfoque de la atención de La Mojana, de pasar de Caregato a atenderse a las familias. Por eso el despliegue de trabajo técnico y que estamos realizando desde la unidad es allá en el barrio, es allá en Sucre, es San Benito de Abad, es en Echí, es en todos los barrios afectados. No es en la obra. Allí estuvimos inmediatamente con el Ministerio de Agricultura entregando los compromisos que habían y que no se han cumplido, de 36.000 millones de pesos en subvenciones a campesinos que fueron afectados por la inundación y ganaderos. Es un compromiso que no se había hecho. Nos dedicamos en este mes a entregar eso. No hemos terminado la totalidad. Hay discusiones y dificultades en la entrega porque los censos que se levantaron no corresponden con la realidad. Hay irregularidades, hay denuncias, hay de todo. Hemos conformado comisiones específicas para aclarar eso y para poderle dar la ayuda a quien le corresponde y aclarar a cada uno de los casos de manera clara y transparente. En eso hemos estado. Entonces lo primero que llegamos aquí efectivamente, señores senadores, es atender a esas familias afectadas y eso lo hemos hecho. Efectivamente, nosotros sabemos que hoy la situación de hambre no se resuelve con esa caja y por eso estamos pensando y estructurando un proyecto con diferentes entidades para brindar un tema de seguridad alimentaria a las familias que están allí. Hay una atención permanente. El puesto de mando unificado que junto con el gobernador de Sucre instalamos allí tiene una misión
de quedarse en la zona para apoyar y acompañar a las familias el tiempo que dure la inundación y el tiempo que estemos en afectación. Nosotros no nos vamos a retirar como hizo el gobierno pasado, que estuvo dedicado con personal allá en la obra de Caregato. Allá tuvieron una carpa, para quienes vieron y vieron, allá estuvieron en Caregato. Ese era el PMU en Caregato. El PMU nuestro de coordinación es en Sucre, es en San Benito de Abad, allí con las comunidades que están inundadas, porque nos preocupan las comunidades. Efectivamente, ¿cómo nos van a preocupar? ¿Sí? Nosotros sabemos que estas comunidades, su afectación, estamos dirigidos a ello. En este tema, efectivamente, sabemos que no es suficiente con la atención que estamos dando ahora. Necesitamos dar respuestas contundentes a requerimientos que se han hecho. Acá varios senadores hicieron su exposición frente a la situación de Caregato y frente a las declaraciones que yo he dado frente a Caregato y la discusión de la obra de Caregato y el Canal de la Esperanza. Yo quiero ser aquí muy claro frente a esa situación y explicar de manera detallada qué es lo que pasa con Caregato. Cuando se rompe Caregato, inmediatamente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos contrata a una empresa para realizar el cierre del boquete de Caregato. El boquete de Caregato en ese momento era de 400 metros. Empezaron las obras que eran unos espigones y un dique, fracasaron. A los pocos meses tuvieron que hacer una adición presupuestal para terminar la obra y cambiar el diseño de la obra. Se hicieron obras sin diseños, obras en función de lo que se llaman obras de emergencia, buscando controlar la inundación cuando los niveles del río eran sumamente altos y no se podía hacer porque había lluvias y había una serie de circunstancias. El contratista terminó suspendiendo la obra porque no había condiciones para ejecutar la obra y pidiendo una adición presupuestal. 12 meses después, el contratista, cuando nosotros llegamos, me presenta una solicitud de una adición presupuestal y una prórroga del contrato, a un contrato que llevaba en ejecución ya un valor de 38.000 millones de pesos. Y el contratista, junto con el interventor y el supervisor de la unidad, solicitaban una adición por ese mismo valor para terminar la obra y una prórroga de 6 a 8 meses para terminar la obra. Ante esa situación, a mí me cae como responsable y representante legal y ordenador de gasto ir a verificar esas circunstancias. Y lo hice, fui a campo, fui a La Mojana, fui a Caregato, me caminé Caregato, vi la obra, escuché las versiones de todo el mundo, me subí en la máquina de draga allá del Canal de la Esperanza. ¿Y qué encuentro? Ya el boquete que era de 400 metros hoy es de 2 kilómetros 200. Y el contratista con los 38.000 millones de pesos que haya logrado hacer, un avance de 400 metros. ¿Cuánto falta? 1 kilómetro 800 metros. ¿Qué es lo que está suscitando él de una adición para poder terminar el cierre del boquete, que ya no son 400 metros, que fue lo inicial, sino ya de 2 kilómetros 200? Y efectivamente, esa obra no la va a poder terminar en los 6 meses, y seguramente ni en los 8, porque los niveles del río todo el tiempo cambian. Esta semana los niveles del río bajaron, pero la siguiente semana vuelven a subir. Una condición inestable, porque las condiciones que ha presentado el IDEAL nos llevan a que efectivamente esto no va a tener una regularidad de los niveles. ¿Sí? O sea, es imposible. Por un lado, ahí hay un riesgo gigante en aceptar una adición donde seguramente los recursos se vuelvan a perder, como ya se perdieron los 38.000 millones, cuando apenas el avance apenas es de un 10% del objetivo que se requiere. Por otro lado, 6 meses. En 6 meses estoy con la seguridad que la semana entrante, si los niveles van a estar arriba, el contratista no tendrá otra opción que pedir suspensión de la obra por imposibilidad de trabajar. Y entonces no va a terminar la obra. Acá hay una presión de que terminemos y continuemos con esa obra. Y yo lo he dicho clara y contundentemente allá en terreno. Esa obra, acá hay un riesgo de pérdida de esos recursos. Y hay una incertidumbre total de que la terminemos en 6 o 8 meses. ¿Cómo voy a decir yo, señores senadores, que continúe esa obra? ¿Cómo pueden pedir ustedes? Continúe, señor director. Entonces, esa es la realidad de esa obra. Esa es la realidad allá en terreno.
Y efectivamente, el compromiso era mirar qué otra alternativa había. Y fui a ver el canal que se está haciendo de La Esperanza, un canal con un esfuerzo gigante que ya se terminó también, y que creo que fue una buena alternativa, pero tarde. Eso es lo que había hecho al comienzo, no al final. Pero además una situación muy difícil, lo mostraba en la lámina que presentó la senadora Isabel Zuleta y lo que presentaba la ministra Sunana Mohamed. ¿Cómo voy a cambiar el curso del río para el otro lado cuando va hacia un lado y lo cambio para el otro? Un río tan gigante como esos, un canal tan pequeño, lograr un objetivo como esos es pelear un ratón con un elefante. Y cuando uno puede ver que el dragado que está uno sacando allí, que lo vimos sobre la máquina, por metro cúbico que saquemos, llegan 1000 metros cúbicos de lodo y sedimento del bagre que está ahí nomás. O sea, estamos en una lucha con una cuestión allí entre David contra Goliat, una cosa que es imposible. O sea, es una cuestión técnicamente, senador, como lo dije en ese Twitter, técnicamente y financieramente imposible, no lo vamos a hacer. O sea, no resuelve el problema. Esos son 10.000 millones de pesos más. En total, se han invertido 48.000 millones de pesos entre la obra del dique y el canal de La Esperanza. ¿Y ustedes creen, senadores, que ese es el camino? Seguir invirtiendo recursos allí donde tenemos los análisis, los datos concretos de que los recursos no han funcionado y no se han servido. Donde inmediatamente yo me comprometí con comunidades, ingenieros de allá de la zona, que me dijeron, busquemos otra alternativa. Les dije, sí señores, al día siguiente cité a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de Geotecnistas, Hidráulicos, hicimos una comisión con servicio geológico allá en la unidad. Y todos coincidieron. O sea, esto no tiene un tema. ¿Qué recomendaron? Esperen que bajen los niveles del río. O sea, es lo lógico. ¿Cómo vamos a pensar ahorita intervenir con los niveles altos donde no sabemos dónde está el dique? Igual el contratista está pidiendo 6 o 8 meses, en 6 o 8 meses esperamos que los niveles del río bajen y que la inundación tengamos otras circunstancias y evaluemos la situación real. Eso es lógico, yo no entiendo por qué hay una presión de construir una obra ante toda la imposibilidad. Las obras que aquí se mostraron de lo que pasó efectivamente en el 2010 y 2011 en Nuevo Mundo y en Santillana, esas obras no se construyeron en el 2010-2011, ahí lo mostraron. Se construyeron en el 2013-2014. ¿Cuánto tiempo estuvo esa zona inundada? O sea, ahora sí tenemos que construirla en medio de unas circunstancias, porque nosotros llegamos y tenemos que seguir en la lógica perversa que ha venido, de unas obras por unas obras. Aquí, ¿qué es lo que queremos favorecer? ¿Al contratista o a las familias afectadas? Nosotros queremos favorecer a las familias que están allá afectadas, y por eso nuestro interés es irnos allá, a atender a esas familias. Allí hemos estado y allí vamos a continuar. Efectivamente, no son suficientes lo que estamos dando y tenemos que cambiar el modelo de atención en la cual apoyemos el tema productivo. Porque yo estoy de acuerdo con ustedes, allí consigue uno campesinos y gente que ama la tierra y que ama el campo. Y es la gente que nosotros queremos apoyar. Y efectivamente no nos vamos a dejar tirados allá en la carretera entre San Marco y Majagual. No, a estas comunidades nosotros estamos buscando que hagamos una relocalización transitoria que sea definitiva, pero no en términos de vivienda, sino en términos de tierra. Porque lo que hay, que vimos alrededor, si ustedes van allá, en ese recorrido lo que encuentran es gente con ganas de trabajar, que no quieren poner la mano para ayuda, quieren es que les den oportunidades. Y entonces nuestro modelo que estamos planteando es una atención que no va en ese sentido, sino es en el modelo de garantizarles, entregarles oportunidades, que es tierras para que trabajen. Y ahí estamos trabajando en una comisión con las entidades de tierras y con las entidades del Ministerio de Agricultura para apoyar esa medida. Y eso significa que efectivamente acá hay un tema que encontrar. Hicimos un recorrido con el señor presidente y el señor gobernador que acá me acompaña por la zona. ¿Qué encontramos? Encontramos tierras inundadas con gente bajo el agua. Y encontramos tierras en La Mojana secas, llenas de ganado.
Continúe, director, por 5 minutos. Mis disculpas por el tema del tiempo. Voy a ir entonces más rápido para poder terminar en los minutos que me quedan. Entonces acá yo lo que quiero mencionar es que efectivamente acá tenemos que pensar, y ustedes lo han dicho, en soluciones de fondo, soluciones estructurales. Creo que acá tenemos que darnos cuenta que si nosotros tenemos unas zonas inundables y unas zonas secas, tenemos que pensar cómo pensamos en una reestructuración, un reordenamiento del territorio, cómo garantizamos que esa zona sea productiva, cómo logramos que hoy tierras que están dedicadas a temas de potreros puedan volver a ser productivas. Allí el arroz mojanero, que tiene las características iguales de toda la zona, debería ser la prioridad. Ese tema efectivamente lo compartimos con quienes acá han mencionado el tema, y efectivamente hay que trabajar en eso. Y por eso creemos que efectivamente el proyecto que se ha venido liderando de tiempo atrás del tema del COMPES de la Mojana es un proyecto que hay que apoyarlo, pero hay que ajustarlo a las condiciones actuales. El proyecto que está allí no tuvo en cuenta las zonas de inundación, no tuvo en cuenta la recuperación de las ciénagas que mencionó la senadora Aida Bella. Ese tema tiene que estar incluido dentro de ese COMPES, y por eso nosotros vamos a ajustar esas partes, y en eso compartimos con muchos de los líderes de la zona. En ese sentido, ajustar ese tipo de cosas no significa que no estemos de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo con que hay que sacar adelante ese proyecto, pero hay que tener en cuenta que esto no es solamente para volver un tema de conexiones de canales, sencillamente para desaguar el agua del río Cauca. No, es para que esa agua se convierta en una oportunidad, que cuando viene la temporada seca, que va a venir el siguiente año o el siguiente, entonces haya agua, donde las ciénagas sean mucho más extensas, mucho más grandes, que recuperen el espacio del agua. Entonces ese COMPES tiene que ir en esa vía. El COMPES debe ir a garantizar un tema que la comunidad ahí reclama con toda razón. Es el tema de que estos canales se convertían en los mecanismos de comunicación, de movilidad de la zona, que hoy en día no lo son. Estamos pensando esto efectivamente como un proyecto que va a tener unos beneficios a todo el mundo, donde tengamos una relocalización de las familias a unas zonas secas, y no que estemos condenándolos a que la siguiente temporada de lluvias volvamos a tenerlos bajo el agua. O sea, eso no es así. Tenemos que pensar en que tenemos que cambiar ese ordenamiento, porque como está hoy, tenemos una exposición de familias allá en riesgo que será permanente, y eso hay que resolverlo. Ahora, aquí efectivamente lo mencionaron, nosotros con el recorrido, y efectivamente lo que hemos visto, las inversiones que se realizan en obras de adaptación al cambio climático, de mitigación, son inversiones que generan mejoramiento en muchas zonas, y eso generan valorización de terrenos. No son los que se benefician con las obras de Caregato solamente las familias que están en las zonas. También son los grandes propietarios, también son los ganaderos, y por eso hemos llamado nosotros a trabajar en un tema que tiene que ver con un pacto, con un tema de valorizar lo que eso significa, esas ayudas, para establecer un esquema financiero, no el único, pero sí uno de los mecanismos que tiene que empezarse a trabajar desde ahora en adelante en términos de esas inversiones. Entonces yo acá lo que quiero decirles, señores senadores, es que nosotros desde el Gobierno Nacional, desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y del Fondo de Adaptación, estamos pensando en acciones inmediatas, pero con perspectiva de largo plazo, con perspectiva de adaptación, pensando en temas de sostenibilidad y pensando en temas efectivamente de entender la importancia productiva que tiene la región de La Mojana. Incluso yo les diría a ustedes, el proyecto de La Mojana se queda corto frente al problema que es la depresión momposina, donde he reclamado igualmente que aquí hay otros municipios de la zona que, digamos, no están en este proyecto y que viven la misma circunstancia de la Mojana. Entonces acá el asunto de este gobierno es el compromiso que tenemos con la vida, Un minuto más. Ya para cerrar, sencillamente el compromiso de este gobierno, del compromiso del cambio, es realmente comprometernos con transformaciones de fondo que no aplacen las situaciones, no quedarnos en este ciclo fatal de la gestión de riesgo, donde estamos una obra para corregir la siguiente obra y una obra siguiente para corregir la anterior, y donde se convierte sencillamente en el carrusel de contrataciones y no en las soluciones definitivas a quienes realmente lo necesitan. Buenas tardes.